Terminados los patrones, continuamos entonces con el trazo y el corte de la blusa. En este caso, tenemos ya las piezas con su respectivo margen de costura y algo muy importante, que es la ubicación del hilo de la tela para poder colocarlo sobre el textil de manera adecuada. Tenemos entonces la espalda, que la sacamos con corte en el centro. Se corta 2 veces, por eso he tomado el material a doblez de tela. El delantero también lo vamos a cortar 2 veces. Recuerden algo muy importante y es mantener la distancia entre el hilo de tela y el orillo del textil. Esta distancia debe ser igual en esta ubicación. De esa manera yo garantizo la buena posición que debe tener el molde sobre la tela. Entonces tenemos la espalda, que se corta 2 veces, el delantero 2 veces. Recuerden que debemos marcar los punzones donde van las pinzas. Los piquetes por donde voy a doblar la botonera, también la debo marcar cuando vaya a cortar. Y tenemos la vista de la espalda, que sale a doblez de tela, y la delantera, que la cortamos 2 veces. Ahora, la manga, que también la vamos a cortar 2 veces. Nuevamente, tener en cuenta el hilo de la tela con respecto al orillo del textil. De esta manera, entonces ya podemos cortar. Aquí ya cuento con una tela ancha, tiene 1,80, entonces me cupo perfectamente las vistas en esta parte. Bueno, entonces procedemos a cortar para continuar con el ensamble. Tenemos ahora las piezas ya cortadas. 2 vistas del delantero, la vista de la espalda, que se corta a doblez de tela, sale completa. Tenemos la manga con unos piquetes en la parte más curva que me identifican el delantero. Tenemos la parte de la espalda, que lo forman 2 piezas, y por último el delantero 2 piezas. Continuamos con la preparación de las piezas. Tenemos en este caso las vistas. A estas piezas, cuando el material es muy delgado, se aconseja colocar un interlón o una entretela delgada. Son telas o materiales que se adhieren a estas piezas para darle un poco más de consistencia. En este caso yo no la voy a utilizar, dado a que mi tela es rígida, ¿sí? Entonces tiene consistencia, por lo tanto no necesita ese proceso. Ahora tenemos el delantero. En la parte de la botonera del delantero sí es fundamental que hagamos este proceso. Vamos a colocar una pieza de 3 centímetros, dado a que el ancho de la botonera que yo determiné fue de 3 centímetros. Entonces, esa pieza de 3 centímetros la vamos a colocar desde el escote hasta el ruedo, dejando por fuera el centímetro de costura que agregué en el patrón. Este proceso lo hacemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Recuerden, este material fusionable se pega con la plancha. Hay que tener mucho cuidado al adherir este material, dado a que el calor de la plancha debe estar tipo medio, ¿sí? Es posible que se pueda quemar o se pueda recoger demasiado y me estaría variando de pronto pues las medidas que tengan las piezas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el calor de la plancha, que sea tipo medio. Continuamos ahora con la confección. He tomado las 2 partes de la espalda y las he unido por el centro. De igual manera he elaborado las 2 pinzas de la parte posterior. En la parte del delantero he cerrado la pinza del costado. Recuerden que cuando hicimos el patrón, nosotros también ubicamos una pinza central, ¿cierto? Esta pinza es opcional. Si nosotros queremos que la prenda nos quede entallada, la podemos también elaborar. De esa manera, pues me da más forma. Pero si por el contrario quiero que en la parte de la cintura, en el delantero, me quede más bien un poco holgado, ¿sí? Un poco suelto, entonces yo también puedo optar por dejarla sin elaborar. De esa manera esto
o sea, los 3 centímetros que conforman la pinza, me puede servir como parte de desahogo. Voy a probar esta blusa dejándola sin esta pinza. Pero recuerden, la blusa de todas maneras va a tomar forma porque ya lleva el entalle del costado y en la parte de la espalda, como ya les expliqué ahorita, lleva el entalle del centro y lleva la parte de las pinzas. Bueno, ahora tenemos la botonera, ya habíamos fusionado y habíamos dejado este centímetro. Este centímetro de costura es aconsejable plancharlo para luego volver a doblar, si es lo que es el ancho de la botonera. ¿Ya? Estas piecitas se deben ayudar pues a darle la forma con la plancha, lo mismo que las pinzas. Es importante que cuando estemos ensamblando, cada parte, cada costura, cada proceso que yo haga, lo planche. De esa manera me garantiza que al terminar la prenda, ella tiene muy buena caída. Porque en ocasiones, cuando hacemos algunas costuras y no las planchamos, sino al final, en ocasiones tampoco podemos plancharla muy bien. Entonces es importante que de pronto vayamos haciendo la operación y planchando. Bueno, este proceso lo he repetido en el otro lado del delantero. Entonces recuerden con plancha, doblar el centímetro de costura y luego los 3. Y ya tenemos preparados los bajantes y la pinza del costado. Ahora, he unido por hombros delantero con la espalda. Ya tenemos esas 2 piezas allí listas. Miren la importancia de planchar, ¿sí? Sobre todo cuando voy a unir, por ejemplo, en esta parte que uní delantero con espalda, pero ahora voy a colocar la vista. Entonces, cuando vamos a colocar vistas de este modo, debemos abrir la costura y plancharla, ¿sí? De esta manera ya toma muy buena caída por la plancha que he dado en la unión de las 2 piezas. Ahora, las vistas también las he unido por el hombro y he planchado de igual manera. Luego las he colocado derecho con derecho. De esta forma, busco desde el escote y las ubico de este modo. Ahora, vamos a colocar la vista sobre el escote y en la parte de la botonera vamos a doblar de esta forma. Doblamos los 3, que es la parte que está fusionada, y doblamos este centímetro. Sobre ello vamos a colocar la vista de esta forma. Esto me garantiza que cuando yo voltee la vista, esta parte de la vista me quede guardada. Bueno, entonces voy a empezar a pasar la costura desde aquí hasta el otro extremo de la botonera. Recuerden pues que en el otro lado de la botonera debo hacer de la misma manera que lo hice acá. Pasamos entonces costura y una vez pasada la costura, recuerden que cuando hay una curva que yo debo voltear, debo hacer unos piquetes. Esos piquetes los debo hacer después de colocar la costura. Entonces hago la costura y hago piquetes para voltear la pieza. Es importante con la tijera quitar esta esquina del excedente de la pestaña para que al voltear no me haga mucho volumen en esa parte. Ahora, volteada la pestaña de la vista, vamos a pasar una costura llamada tumbe de costura. Esta costura la voy a iniciar desde este punto y la voy a realizar sobre la vista, teniendo en cuenta que por el revés la pestaña quede sobre la vista, no sobre la tela, sino sobre la vista. Y ya teniendo esa consideración, voy a pasar entonces la costura por todo el borde, desde aquí, esta parte de la botonera, hasta llegar al otro lado. Ya tenemos entonces la costura, como pueden observar, está sobre la vista.
o sea, queda hacia el revés. Cuando yo voltee la pieza sobre el derecho, no se va a ver. Ahora, vamos a pisar la parte de la botonera. Iniciamos desde este punto, por todo el borde, muy en el orillo, hasta el final en el ruedo. Debemos conservar pues la medida de los 3 centímetros del ancho de la botonera. Ahora voy a unir las mangas a la blusa por la sisa. Debemos tener los costados abiertos. Unidas las mangas a la blusa, vamos a realizar un doblez en la parte final del puño. Con la plancha nos vamos a ayudar y doblamos por ahí 0,7. Hacemos eso con la plancha para cuando cerremos por costados nos quede guardado de esta manera y hacer un canal para encauchar la parte del puño. Unidas las mangas y cerrados los costados, tenemos ahora el dobladillo final del ruedo. He elaborado un primer doblez con la plancha y ahora hago un segundo doblez para pasar la costura. Esta costura va muy por el orillo, de igual forma que lo hicimos en la botonera. Se hace de un lado hasta el otro. En la parte del puño vamos a la unión y donde habíamos ya elaborado un doblez con la plancha, vamos a doblar. Este doblez lleva el ancho dependiendo del grosor del elástico que vamos a colocar. Entonces empezamos sobre la unión y por todo el borde voy a pasar costura hasta llegar nuevamente donde empecé. En esta partecita voy a dejar un espacio por ahí de 1 centímetro para por allí introducir el gancho con el elástico que voy a colocar. Finalmente tenemos ya los puños encauchados, el dobladillo ya terminado y por último vamos a la ubicación de ojales y botones. Entonces lo primero que debemos hacer es ubicar el primer botón y va a ser en dirección entre el punto del busto de un lado al otro. En esa dirección centrado voy a ubicar el primer botón. Entonces, a partir de este botón hacia arriba, según la distancia que tengo por el escote trazado, solo me cabe un botón. Entonces voy a tomar esta medida y la voy a replicar hasta el ruedo, teniendo en cuenta que de la parte inferior hacia arriba me deben quedar más o menos 9 centímetros. Entonces, por ejemplo, esta medida podría nuevamente estar acá, pero entonces ya me quedaría muy poquito espacio para el ruedo. Entonces no, en ese caso mejor lo dejo hasta allí. De esta manera tengo 6 botones para esta blusa. La distancia entre ellos oscila más o menos entre 5 y 7 centímetros, dependiendo del tipo de la blusa o diseño y de la talla que se maneje. Pero les recuerdo, el primer botón siempre va a estar ubicado en el centro de la parte del busto. Y a partir de allí, pues ya hacemos la distribución correspondiente. De esta manera hemos terminado el proceso de confección de la prenda propuesta.